Vamos a darle una vuelta a una idea que a lo mejor cambia por completo la forma en que vemos la historia de la salvación. ¿Y si el momento clave, el de verdad decisivo, no hubiese sido en la cruz, sino en la quietud de un huerto? A ver, si preguntamos por ahí, casi todo el mundo dirá en la cruz, ¿verdad? Y, ojo, no es una respuesta incorrecta para nada. Pero, ¿es la historia completa? ¿Cabe la posibilidad de que la batalla de verdad, la que inclinó la balanza para siempre, se librara mucho antes? ¿Antes incluso de que sonara el primer martillazo? Es que para entender bien una victoria, primero hay que entender qué es lo que se había perdido, ¿no? Y sí, nuestra historia empieza en un huerto, pero cuidado, quizá no en el que se podría pensar ahora mismo. Vamos a rebobinar hasta el principio de todo, hasta el Edén. Fijaos en este versículo del Salmo 8 porque es la clave de todo. Nos dibuja el plan original, el diseño de fábrica, por así decirlo. La humanidad no era un simple invitado en la tierra, ¿qué va? Éramos los gerentes, los administradores, con toda la autoridad. Pero claro, en ese primer huerto todo se tuerce. Una sola decisión, un acto de desobediencia y ¡zas! Adán básicamente le entrega las llaves del planeta a otro. La autoridad que teníamos se cede y de repente Satanás pasa a ser, como se le llama, el príncipe de este mundo. Y ahí, justo ahí, nace la necesidad de un rescate a escala universal. Menos mal que la historia no acaba ahí con esa derrota, porque justo en ese momento se activa un plan de rescate, un plan increíblemente preciso que giraba en torno a una figura muy concreta del derecho antiguo, una figura legal y a la vez familiar, el pariente redentor. Y es que este concepto es fundamental para pillar lo que viene ahora. A ver, no valía cualquiera para reclamar lo que se había perdido. La ley era súper estricta, tenía que ser un pariente, alguien de la misma familia, el que tenía el derecho y también la obligación, ojo, de recomprar la propiedad o la libertad perdida. Era una operación de rescate familiar en toda regla. Y aquí es donde todo encaja de una forma alucinante. Para que Jesús pudiera ser ese redentor, primero tenía que ser nuestro pariente. ¿Cómo? Pues haciéndose humano. Al hacerse carne de nuestra carne, cumplía con ese requisito legal. Se hizo parte de la familia humana para poder sacarnos del lío. Es que la simetría es poética, de verdad. Fijaos, dos hombres, Adán y Cristo. Dos escenarios casi idénticos, dos huertos, Edén y Getsemaní. Donde uno desobedeció y lo perdió todo, el otro obedecería para recuperarlo todo. El tablero estaba preparado para la jugada que le daría la vuelta a la partida. Y con esto llegamos al meollo del asunto, a Getsemaní. Pero quiero que lo veamos de otra forma. No como la antesala de la cruz, no como un simple momento de oración. No, quiero que lo veamos como el verdadero campo de batalla, el lugar donde se jugó el destino del mundo. Claro, con todo esto que hemos visto, la pregunta del principio cobra mucho más sentido, ¿a que sí? La cruz fue, por supuesto, el lugar del pago, el sacrificio que todo el mundo vio. Pero, ¿y si la verdadera guerra? Esa lucha interna de voluntades se ganó antes, en la oscuridad y la soledad de ese huerto. Mirad, aquí lo tenemos, el conflicto en su máxima expresión. Por un lado, su parte humana, que se encoge ante un dolor que ni podemos imaginar. Y por otro, su decisión de someterse al plan. En esa frase, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, ahí está la bomba atómica que cambió la historia. Es justo lo contrario de lo que eligió Adán. Y para que nadie piense que fue una oración tranquila, de esas de buenas noches, la carta a los hebreos nos da un detalle brutal. Nos habla de gran clamor y lágrimas. O sea, no fue un rezo silencioso, fue un combate a gritos, una agonía que se tuvo que oír en todo el universo. Y por si fuera poco, Lucas, que era médico y se fijaba en estas cosas, nos da el detalle más heavy de todos. La presión fue tan bestial, tan extrema, que le provocó un fenómeno físico real, la hematidrosis, sudar sangre. Imaginad eso, el peso de todo lo malo del mundo aplastándolo. Y justo ahí, en ese momento de rendición absoluta a la voluntad del Padre, ahí ganó. Y después de esa agonía, llega la calma. Se acabó. La batalla en el huerto ha terminado. Y el pariente redentor ha ganado. Por eso, cuando oímos esas famosísimas palabras en la cruz, consumado es o todo está cumplido, no es el grito de alguien que se rinde, es el grito de un vencedor. Es como el anuncio oficial para que todo el mundo se entere de que la misión que se ganó en Getsemaní está oficialmente terminada. El precio está pagado. Fin de la historia. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué tenemos?
Pues que en el huerto, con un acto de obediencia total, Cristo recuperó legalmente el dominio que Adán había entregado. Ganó la batalla de las voluntades. Y la cruz, bueno, la cruz fue la consecuencia. Fue el lugar donde se pagó públicamente el precio de nuestra libertad y donde se ejecutó las sentencias sobre un enemigo que en realidad ya había sido derrotado. Pero claro, todo esto, que suena a historia cósmica de hace 2000 años, tiene una aplicación súper directa y personal hoy, porque esa pregunta sobre quién gobierna, quién tiene el dominio, sigue totalmente en el aire. La victoria de Cristo le da todo el derecho a reinar, pero la decisión final queda en manos de cada cual. Esa misma encrucijada, esa misma lucha de voluntades que se vivió en el huerto, se presenta en la vida de cada persona, en pequeño, todos los días. Y así llegamos al final de este recorrido. La gran batalla por el planeta se ganó en un huerto hace ya mucho tiempo, pero una versión de esa misma batalla a pequeña escala se sigue librando en el corazón de cada persona. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, si Cristo luchó y ganó para recuperar el trono, ¿qué trono está ocupando en la vida de cada uno? Ahí lo dejo. Gracias por la compañía.